Ok, bien, entonces bienvenidos nuevamente, jóvenes. Entonces hoy vamos a continuar con el análisis escalar del movimiento. Ok, lo que estábamos viendo en las anteriores clases, estas láminas, hemos definido la distancia recorrida, vamos a repasarlo un poquito. Y con la distancia recorrida hemos definido la primera cantidad física que se llama rapidez media. No estamos viendo el concepto todavía de velocidad, sino de rapidez, ¿de acuerdo? Esto está asociado a una función escalar. Hemos denominado esa función S, que mide la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo, y es una función escalar. Y en general depende de la variable t, eso es t. ¿Ok? Bien, hemos visto que la distancia recorrida es una función escalar y además que es una función que siempre empieza a aumentar. Entonces eso representa esta simbología. ¿Ya? Entonces S siempre aumenta, de acuerdo, en algunos casos deja de aumentar, pero en ningún caso disminuye. Que mide la distancia que recorre una partícula a medida que pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, la partícula inicia su movimiento a partir de este punto y se mueve utilizando su trayectoria. El lugar geométrico de todas las posiciones que ocupa el móvil o todos los puntos que ocupa el móvil durante su movimiento se llama trayectoria. ¿De acuerdo? Y este puntito de acá representa el instante cuando la partícula ocupa este punto. ¿En qué instante de tiempo está? En el instante de tiempo t. ¿Y qué distancia ha recorrido? La distancia que ha recorrido se mide siempre a partir del inicio hasta ese punto. Y sería esta distancia, esta. Ok, esa sería la distancia esta. Está en función de t. Bien, luego hemos medido hemos calculado la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2. La distancia entre esos dos puntos es esta de acá, que está también otra vez sobre la trayectoria. Esta es. Vamos a saltar un poquito. Es la distancia recorrida entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo se calcula? Fácil. Se calcula a través de la diferencia entre la distancia más grande, que se mide a partir del inicio, ¿okay?, hasta este punto P2. ¿Ok? Y la distancia más pequeña es la distancia desde el inicio hasta el punto P1, este de acá. Entonces luego se hace la resta entre la distancia grande, es la distancia pequeña, y tenemos la distancia en rojo, que es la distancia entre el punto 1 y 2, que es la distancia recorrida entre el punto 1 y el punto 2 sobre la trayectoria, ¿no? El procedimiento para su cálculo hemos visto, y con eso hemos podido definir la rapidez media. Entonces la rapidez media es una cantidad física que se define con esta ecuación. Es el cociente entre la distancia recorrida entre dos puntos, dividida entre el intervalo de tiempo en recorrer esa distancia. ¿Cuál es el procedimiento para su cálculo? Primero hay que analizar el punto 1. El punto 1 está asociado al instante de tiempo t. Con este instante de tiempo se calcula el s de t. De la misma forma se analiza el punto 2. El punto 2 está asociado al instante de tiempo t más delta t. Y con este instante de tiempo se calcula el s en el instante de tiempo t más delta t. Luego se hace la diferencia entre esta distancia grande y esta distancia pequeña. Y esa diferencia es la distancia recorrida entre el punto 1 y el punto 2. Entonces con eso ya tenemos esto. Lo que falta es calcular esta cantidad delta t. Eso es fácil. Es la distancia temporal entre el punto 1 y el punto 2. Si hacen la diferencia entre esos dos, van a notar que esa diferencia es delta t. Entonces delta t es la diferencia temporal entre el punto 1 y el punto 2. Bien, entonces se hace ese cociente, delta s a partir de delta t, y esa es la rapidez media. Si delta s lo reemplazan por esto, en lugar de esta cantidad, en lugar de todo esto, entonces sería S en un instante de tiempo t más delta t menos S de t, y eso sería la rapidez media. Bien, entonces hemos trabajado un ejemplito, ¿ok? Supongamos que tenemos esta función S, que mide la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo, esto es dato, y en este caso nos pide calcular la rapidez media entre t igual a 0 y t igual a 1 segundo. Entonces este punto de acá está asociado al punto 1, y este de acá está asociado al punto 2. ¿Cómo es eso? Eso es fácil. En nuestro esquemita, el punto 1 está antes del punto 2. Por lo tanto, el tiempo asociado al punto 1 tiene que ser menor que el tiempo asociado al punto 2. Eso no es. Por lo tanto, con eso hemos podido definir qué tiempo le corresponde al punto 1 y qué tiempo le corresponde al punto 2. Perfecto. Una vez que hemos identificado eso, se analiza el punto 1, se establece el instante de tiempo. El instante de tiempo es t. En este caso, t asociado al punto 1 es t igual a 0. Entonces t es igual a 0 segundos. Con eso se calcula el s de t. En este caso t vale 0, entonces es s de 0. ¿Ok?
Entonces, ¿qué significa ese de 0? Significa que en donde veamos t, coloquemos 0. Entonces, coloquemos aquí 0 al cuadrado y aquí simplemente 0. Entonces, 0 al cuadrado más 0, es 0 metros. Suponiendo que el tiempo está en segundos y S está en metros. El tiempo en el sistema internacional está en segundos y la distancia en el sistema internacional está en metros. De la misma forma se analiza el punto 2. El punto 2 está asociado al instante de tiempo t más delta t, pero ¿cuánto vale? ¿Vale t igual a 0 o t igual a 1? Y ya hemos analizado ese asunto y esto es el punto 2. El punto 2 está asociado al instante de tiempo t igual a 1. Entonces t más delta t es un segundo. ¿De acuerdo? Con eso se calcula el s de t más delta t. ¿Cuánto vale entonces t más delta t? Vale 1. Entonces, en otras palabras, hay que calcular el s de 1. ¿Qué significa el s de 1? Entonces hay que reemplazar 1 en lugar de ese tiempo, aquí y aquí. Entonces tenemos 1 al cuadrado más 1, eso es igual a 2 metros. Entonces tenemos la distancia más grande y la distancia más pequeña, luego se hace la diferencia. La diferencia se llama delta S, es la distancia entre el punto 2 menos la distancia asociada al punto 1. Es decir, S en el instante de tiempo t más delta t menos S de t. Esto vale 2, ¿de acuerdo? Y esto vale 0, 2 menos 0 vale 2 metros, por supuesto. Teniendo eso, hacemos el cociente entre delta S, este de acá, partido entre delta t. ¿Qué es delta t? Es la diferencia temporal entre el punto 1 y el punto 2. La diferencia temporal significa 1 menos 0. 1 menos 0 es 1, ¿cierto? Entonces delta S vale 2 metros, acá, pueden observar. Entonces ese cociente es 2 entre 1. 2 entre 1 es 2. Arriba está en metros y abajo está en segundos. Entonces la respuesta es 2 metros por segundo. Bien, entonces ese es el ejemplo que hemos visto en nuestra clase. Les he pedido que hagan un ejercicio para poder verificar que están entendiendo. Y ese ejercicio que no es evaluado, vamos a llamarlo control 1, que ya han entregado. Y este era el ejercicio, ¿no? Supongamos que tenemos la función s de t igual a t cuadrado más t. La función es exactamente el ejemplo, solo que la pregunta cambia un poquito. Nos pide calcular la rapidez media entre t igual a 1 segundo y t igual a 3 segundos. Entonces, en el ejemplo, hemos resuelto desde t igual a 0 hasta t igual a 1 segundo. Será sencillito, son números muy, muy sencillos, pero aquí también son sencillos. En este caso, entre t igual a 1 y t igual a 3 segundos. ¿Ok? Si no me equivoco, la mayoría respondieron de la siguiente forma. ¿Cuál era la respuesta? La rapidez media. ¿Recuerdan? A ver, revisen sus cuadernos, jóvenes. ¿Cuánto era? Si no me equivoco, estaban subiendo como respuesta 5 metros por segundo. ¿Cierto o no? Eso es. Esa era la respuesta, ¿no? La mayoría, ¿no? Algunos cometieron algunos errores, pero la mayoría han sacado ese resultado. Pero aquí tengo la solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar el punto 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos candidatos para el punto 1, t igual a 1 o t igual a 3. La respuesta es que este punto de acá, este de acá, está asociado al punto 1. Perfecto. Entonces t igual a 1 segundo. Entonces con este t igual a 1 segundo se calcula el s de t. En este caso t vale 1, entonces el s de 1, eso vale 2 metros. ¿Sí? En el siguiente paso hay que analizar el punto 2. El punto 2 está asociado aquí, a este instante de tiempo, a estos pedos. Entonces el instante de tiempo es t más delta t. Por lo tanto, t más delta t vale 3 segundos. Hay que calcular el s de en el instante de tiempo t más delta t, es decir, s de 3. Entonces en lugar de t ponemos 3. Aquí 3 y aquí 3. Tenemos 3 al cuadrado más 3. Eso sería 12. Ok, con eso tenemos la distancia más grande, que sería 12, menos la distancia más pequeña, que es 2. Entonces 12 menos 2, y eso es 10. 10 metros sería delta s. Entonces, teniendo delta s, calculamos el cociente. Calculamos el cociente entre delta s, que es esto, dividido entre delta t. ¿Qué es delta t? La diferencia temporal entre este tiempo asociado al punto 1 y el tiempo asociado al punto 2. Final menos inicial. Final es 3, inicial es 1. Entonces 3 menos 1. Eso sería 2. 10 entre 2, eso es 5. ¿No? Y coincide con la mayoría de los resultados que han subido a clase. Significa que lo ha hecho muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta? Entonces, ¿está claro? Súper. Muy bien. Bien, hay un problemita con Teams, si no me equivoco. A ver, voy a revisar.
Si no hay problemas, me dicen, por favor. Todo está bien, ¿no? ¿Escuchan? Ok. Bien, ok. Hay unos mensajitos que raros, ¿no? Bueno, son cuestiones del Teams. Bien, entonces la idea es lo siguiente. Fíjense, aquí vamos a hacer unos grabatos, pero este mensaje que no me deja hacer mis grabatitos. Bien, entonces en el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Hemos resuelto un ejercicio, ¿de acuerdo? Utilizando t igual a 0, ¿de acuerdo? No voy a poner unidades para no escribir tantos grabatos, ¿sí? Y t más delta t, esto, igual a 1. Entonces hemos trabajado con 0 y con 1. Luego ustedes han trabajado con 1 y con 3. ¿Qué significa? Entonces con numeritos, por más que sean números sencillitos, el procedimiento es trivial, ¿de acuerdo? No importa qué número sea acá, ¿de acuerdo? El procedimiento es claro, entonces se puede calcular sin problema. Ok, entonces como hemos podido con numeritos, ahora el reto va a ser hacerlo con letritas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a intentar hacer este asunto con letras. ¿Qué significa? Vamos a tratar de encontrar una ecuación, ¿ok? Entonces ese es el ejercicio número 2. Entonces el problema es el mismo. Supongamos que tenemos S, que es función del tiempo, dada por t cuadrado más t, y nos pide calcular la rapidez media entre t y t más delta t. No tenemos números, simplemente son letras. Entonces, en lugar de 0 ponemos t, en lugar de 1 ponemos t más delta t. Entonces, este está asociado al punto 1 y este está asociado al punto 2, sin tener numeritos. Vamos a trabajar con letritas nada más. ¿Ok? Luego que calculemos esto, nos pide que verifiquemos la solución del ejemplo 1 y la solución del ejercicio 1. Ya sabemos que el ejemplo 1, la respuesta es 2 metros por segundo. Y el ejercicio 1 vale 5 metros por segundo. Entonces, si encontramos una ecuación general, ¿de acuerdo? Para esta ecuación, entonces esa ecuación debería servir para el ejemplo 1 y también debería servir para el ejercicio 1. ¿Cierto? Tratemos de encontrar. ¿Y cómo se hace ese asunto? El asunto es el mismo. Entonces, el procedimiento, vamos a retroceder un poquito para recordar cuál es el procedimiento. Este es, vamos a borrar los garabatos. El procedimiento es este. No hay otro. Independientemente si son números o son letras, el procedimiento es el mismo. Hay que analizar el punto 1, luego el punto 2, hay que calcular luego delta S y finalmente hay que hacer el cociente. Básicamente son 4 pasos. ¿De acuerdo? Sencillitos. Pero ese es el procedimiento. Entonces hagamos, pues. Bien, vamos a hacerlo. No hay ningún problema. Acá está. Ok, ese hacemos. Como es primera vez que estamos trabajando con letritas, entonces vamos a utilizar la pizarra, ¿de acuerdo? Para hacerlo un poco más lento, ¿ya? Se puede estar resuelto ahí, pero prefiero utilizar la pizarra para que ustedes puedan tener tiempo para poder tomar sus apuntes, ¿ya? Ok, aprovechando, ¿cómo se llama? Esta pizarrita, he olvidado comentarles, ¿de acuerdo? Que para el examen de segunda instancia necesitamos un requisito más. He olvidado comentarles ese asunto, ¿ya? ¿Ok? Recuerden ustedes cuáles son la forma de evaluación que hemos visto en la otra clase, ¿no? Ya te lo han chequeado. Al final les había comentado que tienen la opción de una segunda instancia, ¿de acuerdo? Sobre 100 puntos. Y les había comentado si reprueban, ¿no? Si reprueban, entonces los exámenes anteriores tienen la opción de segunda instancia. Pero no es cierto, no es tan cierto eso. Necesitan un requisito para poder dar el examen de segunda instancia. ¿Cuál es el requisito? Su promedio entre el primer parcial y segundo parcial. Este promedio tiene que ser mayor o igual que 26. ¿De acuerdo? ¿Ok? Tiene que ser como nota mínima 26. Si no tienen 26, entonces no pueden dar el examen de segunda instancia. Se me olvidó comentarles, pero igual he añadido esto en la pizarrita, entonces si lo han visto ya estaba añadido este asunto, ¿no? Eso nada más, es un requisito de la San Simón. Bien, ahora volvamos al ejercicio, ¿no? Sí, dígame. Una consultita sobre el examen final. Quería consultarle si tu promedio ya está arriba, es mayor o igual a 51, si es posible dar el examen para mejorar la nota, por favor. Sí, es posible, pero generalmente no ocurre eso. En toda la experiencia que tengo como profesor, el examen final jamás superan su promedio, ¿no? Jamás, ¿ok? Es un caso muy especial, pero tienen derecho, ¿no? Pueden, si quieren, dar el examen final, pero el examen final no es recomendable.
van a ver por qué. Vamos a hacer un garabatito por acá. Estos son ustedes nuevitos, ¿no? Tienen siempre sus dudas. Por ejemplo, el primer examen vamos a dar a finalizar, digamos, a la mitad del semestre, más o menos. El segundo examen vamos a dar al finalizar el semestre, ¿ok? Cuando termine el semestre. El examen final vamos a dar inmediatamente después del segundo parcial, casi a la siguiente clase. La segunda instancia, también inmediatamente. Entonces significa que el segundo examen, el examen final y la segunda instancia están muy, muy, muy cerca. ¿Qué significa? Si usted ha logrado dar un examen en el segundo parcial, ¿de acuerdo? Ya está súper agotado, ¿de acuerdo? Se esfuerza muchísimo y está listo, ¿de acuerdo? Para aprobar el semestre. Pero si usted se anima para dar el examen final también tiene que tomar en cuenta el primer parcial. Tiene que estudiar todo. Entonces no le alcanza el tiempo, ¿de acuerdo? Y también la segunda instancia también es prácticamente seguido. Entonces estos tres es complicado, ¿de acuerdo? Entonces se recomienda que del examen final, cuando usted ha reprobado entre el primer y segundo parcial, tiene una opción más. Y la segunda instancia también una segunda opción más, si es que su promedio le permite, ¿ya? Esto es en física general, pero tiene que notar también que tiene otras materias, ¿no? En cálculo, álgebra, en introducción a programación, un montón de materias, y ocurre lo mismo. Entonces no solamente se va a chocar, esta última parte es solamente con física, se va a chocar con otras materias. Van a notar ustedes que en el examen final van a tener inclusive 2 exámenes en un mismo día. En el peor escenario van a tener 2 exámenes en el mismo día y a la misma hora, porque algunos docentes cambian su horario del examen. Entonces es un caos. Entonces esta última parte de acá, ¿de acuerdo? Lo van a vivir ustedes, es traumante. Entonces como recomendación, ¿de acuerdo? Aprovechen el primer parcial y segundo parcial. Luego que tengan la nota aprobada entre el primer y segundo parcial, olvídense, dedíquense a sus otras materias. ¿Ok? Porque si dedican tiempo para física general tratando de mejorar su nota, cuidado que desaprovechen ese tiempo y no le invierten en otra materia, ¿no? Y se reprobando la otra materia. Entonces, esto simplemente es consejo, ¿no? Pero, como dice su compañero, los exámenes son libres. Usted puede venir al examen final si quiere mejorar su nota, pero la experiencia me indica que no es buena idea, ¿no? A no ser que no tenga más exámenes, ¿no? ¿Ok? Pero usted decide. Pero esta es la realidad. ¿Ok? Una consultita más. Sí, el primer parcial, ¿hay alguna fecha tentativa para el primer parcial? Más o menos aproximadamente a la mitad del semestre. Vamos a avisarles, ¿de acuerdo? Por lo menos con 2 semanas de anticipación. Yo voy a comentarles en una de esas clases, cuando tengamos un avance significativo, que sea más o menos próximo a la mitad. Y voy a comentarles en clases. Y voy a decirles seguramente estamos listos para dar el primer parcial. Y nos vamos a poner de acuerdo en clases, pero como mínimo 2 semanas de anticipación. ¿De acuerdo? Para que tengan tiempito para que puedan prepararse psicológicamente. Está bien, gracias. De nada. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a borrar la pizarrita, ¿ya? Ok, entonces estamos trabajando con el ejercicio número 2, si no me equivoco, pero vamos a recordar. Sí, ejercicio número 2. Ok, entonces tenemos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos una función s que mide la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo. En este caso es la misma, este cuadrado más t. Y en este caso nos pide calcular lo siguiente. Nos pide calcular la rapidez media, vamos a llamar b sub m. Ya tenemos la simbología, ¿ok? Entre t y t más delta t. Eso es. Entonces, en lugar de trabajar con numeritos, vamos a trabajar ahora con letritas, pero ya tenemos un poco de experiencia para este asunto. Y vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, permíteme mover un poquito ese asunto. Ya. Trabajemos entonces. Primero, ¿qué es lo que se hace? Se analiza el punto 1. ¿Ok? Asociado a él, el instante de tiempo t. ¿Ok? ¿Tenemos su valor? No tenemos. Lo dejamos simplemente así. Pasamos. A ver, jóvenes, ¿les escucho? Dígame.
Creo que no está compartiendo, Inge. A ver, verifiquen, jóvenes. Yo sí veo, Inge. Se ve normal. Yo sí puedo ver. Bien, bien. Ya, entonces, ya, el que no puede ver, entonces busque el espacio o vuelva a conectarse, ¿no? Sí, a veces pasa, compañeros, frecuentemente la conexión a internet es a veces un problema, pues aquí, no solamente en Bolivia, en todo el mundo están esos problemas, ¿no? Pero, a ver, desconéctese y vuelva a conectarse, de repente funciona. Ok. ¿Pueden ver? Normal se ve. Ok, entonces trabajemos. Entonces el punto 1 está asociado al instante de tiempo t. Y con eso calculamos el s de t. ¿Qué significa el s de t? En lugar de t colocamos t. Colocamos aquí t y aquí t. Por lo tanto queda la misma ecuación. Pues necesito t al cuadrado más t. Súper. Luego analizamos el punto 2. ¿Sí? Asociado al instante, al punto 2 está el instante de tiempo t más delta t. Si recuerdan ustedes. Delta t. ¿Cuánto vale? No sabemos. Lo dejamos así. Por lo tanto, calculamos con ese instante de tiempo el s en el instante de tiempo t más delta t. Entonces vamos a copiar ese asunto, ¿no? Entonces calculamos el s en el instante de tiempo t más delta t. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que en lugar de t vamos a colocar t más delta t. Todo esto vamos a colocar aquí y aquí. Entonces tenemos esto al cuadrado y el argumento es t más delta t. Más, en lugar de aquí de colocar t, aquí colocamos t más delta t. Perfecto. Y hacemos este desarrollo. Este desarrollo no es complicado, es realmente sencillito, pero ahora vamos a hacerlo. Bien. Ese es un binomio al cuadrado, eso nos han hecho repetir de memoria en el colegio. Eso es t al cuadrado más 2 veces t por delta t. ¿Listo? Más qué. ¿Recuerdan el tercer término? ¿Cuánto vale? Delta t al cuadrado. Perfecto, delta t al cuadrado. Como está al cuadrado, necesito ese paréntesis para colocar este exponente, ¿ya? Entonces aquí ponemos delta t. Perfecto, fantástico. Ya tenemos el primer binomio, falta el segundo binomio. El binomio es elevado a la 1, por lo tanto simplemente eliminamos esos paréntesis. Queda t más delta t. Perfecto. ¿Está claro? ¿Tienen consultas ahí? Muy bien. Fantástico. Entonces, teniendo el punto 1 y el punto 2, entonces, ¿qué hacemos? Ahí está. Hacemos la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la diferencia? Entonces, la diferencia en este caso es delta S. ¿Cómo se calcula delta S? S en el instante de tiempo t más delta t menos S en el instante de tiempo t. Entonces, ¿qué se hace, jóvenes? Igual que los ejercicios que hemos resuelto anteriormente, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que hacer la diferencia entre todo esto menos todo esto. Al hacer esa diferencia, van a notar que esta cantidad t cuadrado menos t cuadrado se cancela. Y este t menos t también se cancela. Por lo tanto, solamente copiamos los términos que no están marcados acá. No se olvide siempre deshabilitar su micrófono y luego de convertir en conversación. A ver, vamos a ver. Creo que alguien lo ha dejado habilitado, ¿no? A ver, jóvenes. Jóvenes. ¿Dónde está ese azul? Acá. Ah. ¿Dónde está? Aquí está. No se olviden, por favor. Siempre deshabilite su micrófono. Ya no van a dejar vamos a escuchar cosas que no debemos escuchar. Bien, yo os estaba comentando. Entonces, delta S simplemente este término de acá, este de acá y el último, ¿no? Sería 2t por delta t. ¿Ok? Más este término de acá, que sería delta t al cuadrado, ¿no? Cuadrado. Y colocamos delta t. Y finalmente el último término. El último término sería este de acá, que simplemente es delta t, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos es delta S, que es simplemente 2t por delta t más delta t al cuadrado más delta t. Eso sería.
Y el último paso a hacer es hacer el cociente. Y ese cociente es la rapidez media. Ese es el cociente. Arriba va delta S, mayúscula, pero delta S, y abajo va delta T. Delta T. Ahora calculamos este asunto. Acá es delta T. Y aquí en lugar de delta S, simplemente es todo esto de acá. Copiamos y pegamos ahí. Bien, ¿qué hay que hacer entonces ahora? Podemos hacer una pequeña factorización arriba, pero abajo lo dejamos tal cual. Dejamos simplemente como delta T. Arriba factorizamos delta T de todos los términos. ¿Y qué tenemos dentro? Entonces, a ver, me acerco un poquito para que puedan ustedes revisar con cuidado y verificar lo que lleva. Entonces, ese primer término calculo, despejo, factorizo delta T. Entonces queda 2T dentro, ¿no? Entonces queda dentro 2T más. De aquí, de ese segundo término, factorizo delta T. Entonces, ¿cuánto queda? Delta T. Queda delta T más. De aquí, factorizo delta T. ¿Cuánto queda? Aquí generalmente es donde se equivoca, ¿no? ¿Cuánto queda? Exacto. Su compañero se ha equivocado. Vale 1. Perfecto. Y ahora procedemos a simplificar. Simplificamos este delta T con este delta T. ¿Y qué queda? Solamente lo que está entre paréntesis. Ok. Entonces ya está resuelto. Y ya está resuelto este ejercicio, que es bastante sencillito. Entonces la rapidez media es igual. Simplemente 2T más delta T. Delta T más 1. Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? ¿Por qué, Dígame. por qué en el denominador se deja solo delta T? ¿Por qué en el denominador solamente se deja delta T? Supongo que me está preguntando aquí o aquí. Ahí. Ya, en el 1. Aquí. Ok, entonces para calcular la rapidez media hay que hacer el cociente. Esto es por definición, una rayita más si quieren le pongo. ¿De acuerdo? Esas 3 rayitas significa definición. Se calcula de esa manera. ¿De acuerdo? Se calcula a través del cociente entre delta S partido entre delta T. Es lo que hay que hacer. Ese es el cálculo. Ok, entonces esa es la ecuación que hay que utilizar. Por definición. Ok, Solo si números se reemplaza por un número. ¿perdón? Solo en caso de que haya números se reemplaza por un número. Claro que sí. Sí, hemos trabajado los factores de ejercicios con numeritos, ¿no? ¿Ok? Entre 0 y 1, entre 1 y 3, etc. Entonces ya saben el procedimiento. Pero si quieren hacemos el cálculo. Es decir, ustedes quieren aquí que aparezca una resta, ¿no? Ok. Se puede hacer eso. Bueno, yo he obviado ese asunto porque les había explicado, pero igual. Entonces, si ustedes recuerdan, era el tiempo final, digamos, menos el tiempo inicial. Sí, vamos a colocarlo ya para que se note. ¿Cuánto vale el tiempo final? El tiempo final es T, ¿de acuerdo? Más delta T. Delta T. Eso es el tiempo, vamos a poner paréntesis para que se note clarito. Ese es el tiempo final. ¿Cuánto vale el tiempo inicial? T. Recuerden ustedes acá. Pide calcular la rapidez media entre T y T más delta T. Es decir, el tiempo inicial es T y el tiempo final es T más delta T. Aquí he puesto ya para que se note la diferencia. Muy bien. Y esto, ¿de acuerdo? Es lo que hemos utilizado y hemos llamado nosotros delta T. Ok. Delta T. Ahora díganme ustedes, cuando haga la diferencia entre esto, ¿cuánto me sale ese asunto? ¿Se simplifica este T o no? Sí. ¿Qué queda? Sí, delta T. Delta T. Ok. Delta T. Y ya se han dado cuenta por qué no hago esa diferencia, porque hace que eso vale delta T. Bueno, ok. Debería aparecer esa diferencia, dice su compañero, ¿no? Es decir, sí, aparece, pero al final también sale delta T, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a suponer que sí están de acuerdo. Ok, bien. Ya. Bien. Esa es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces continuamos con el ejercicio. Bien, entonces ya hemos calculado
la rapidez media entre t y t más delta t. Bien. Ahora, ¿qué pide la segunda parte del ejercicio? En la segunda parte del ejercicio nos pide verificar la solución del ejemplo 1. La solución del ejemplo 1 era 2 metros por segundo. ¿Okay? Y luego vamos a verificar la solución del ejercicio 1. Es decir, esta ecuación debería poder utilizar para el ejemplo 1 y para el ejercicio 1. ¿Por qué se podría utilizar? Porque la función S es la misma. Esta función es la misma que el ejemplo y la misma que el ejercicio número 1. Ok, entonces primero verifiquemos la solución del ejemplo 1. Vamos a anotar acá algún comentario acá. Verificando la solución del ejemplo 1. Ok, disculpen los tildes, ¿no? En inglés no hay tildes, entonces ese es el problemita. Pero no importa. Bien, ¿qué decía el ejemplo 1? Ahora vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Un paréntesis, y pedía lo siguiente. Pedía calcular la rapidez media entre t igual a 0 segundos. ¿Recuerdan? Voy a anotar esos datos. Y t igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Un segundo. Eso es. Exacto. Perfecto. Eso es importante, ¿ya? Esos datos es importante. Perfecto. Ok. Bien, pide eso. La ecuación general que hemos encontrado para este ejercicio es esta de acá. Vamos a utilizar esta ecuación, pero vamos a quitarle este recuadro, ¿no? Es este. Y ahora vamos a analizar esta ecuación. Pregunto, jóvenes. ¿Qué necesita esta ecuación para que la rapidez media sea un numerito? Es decir, ¿de qué variables depende la rapidez media? ¿Qué necesitamos en esta ecuación para que todo esto se convierta en un número? ¿Qué necesitamos? ¿Qué datos necesitamos? Ok, t. Necesitamos el dato de t. ¿Y qué más necesitamos? Delta t. Delta t. Perfecto. Fantástico. Ok. Ahora, díganme ustedes, ¿qué punto está asociado al instante de tiempo t? ¿El punto 1 o el punto 2? ¿Qué punto está asociado al instante de tiempo t? ¿Jóvenes? Ok. Entonces, el instante de tiempo t está asociado al punto 1. Y si ustedes recuerdan, este de acá, t igual a 0 segundos, está asociado al punto 1. Perfecto. Entonces tenemos el dato ya de t. ¿Cuánto vale? 0. Entonces ese 0 tenemos que colocar aquí. Ahí. Súper. Ok, voy a cambiar de color para que esté clarito. El instante t igual a 1 segundo. ¿A qué punto está asociado? Al punto 2. Perfecto, al punto 2. Súper. ¿Y delta t a qué punto está asociado? ¿Jóvenes? Delta t, ¿a qué punto está asociado? Exacto. No al punto 2. No al punto 2. No al punto 2. ¿A qué punto? ¿De acuerdo? El punto 2 está asociado al instante de tiempo t más delta t. Por lo tanto, delta t, ¿a qué está asociado? A la diferencia temporal entre el punto 1 y el punto 2. Delta t no está asociado al punto 2. Delta t está asociado a la diferencia, ¿de acuerdo?, entre esos dos jóvenes. Voy a cambiar de color, ¿sí? Vamos a colocar un color, este ya, para resaltar. Delta t, ese, está asociado a la diferencia 1 menos 0. Es la diferencia temporal entre los dos puntos. No se olvide ese asunto. Súper. Fantástico. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale ese delta t? ¿Vale? Eso, muy bien. Un segundo. Vamos a colocar aquí solamente el numerito, ¿ya? Para no colocar las unidades, para no sufrir un poco con el mouse. Ok. Vamos a copiar esta ecuación. Y vamos a reemplazar aquí los numeritos. Súper. Ahora vamos a repasar un poquito. ¿Cuánto vale t? ¿Cuánto vale ese t?
0. ¿Cuánto vale delta t? 0. ¿Cuánto vale delta t? 1. ¿Qué significa? En esta ecuación, en lugar de t, ponga 0. Ok. Aquí ponemos 0. ¿Qué más? En lugar de delta t, coloque 1. Aquí. En lugar de delta t, aquí, coloque 1. Súper. ¿Cuánto vale eso, jóvenes? Unidades metros por segundo. Verificar. El ejemplo 1 está bien resuelto. Perfecto, muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Qué bueno. Bien, entonces ahora vamos a verificar el ejemplo 1. Copiamos para tener la misma secuencia. Entonces, verificando la solución del ejemplo. Pero ejercicio 1. En el ejercicio 1, voy a calcular la rapidez media entre t igual a 1 segundo y t igual a 3. Eso es. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar. Bien. T igual a 1 segundo. ¿A qué punto está asociado? ¿Jóvenes? Punto 1. Fantástico. Y t igual a 3 segundos. ¿A qué punto está asociado? El punto 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué más necesitamos? Delta t. ¿Cuánto vale delta t? 12, ingeniero. Exacto. Entonces, delta t es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 en el tiempo, ¿no? Diferencia en el tiempo. Sería 3 menos 1. Y eso sería 2 segundos, que lo vamos a dejar después. Súper. Ya está. Entonces ya tengo la idea, ¿de acuerdo? Ya lo único que falta es trabajarlo. Entonces voy a copiarme. Voy a pegarlo por acá. Y ahora trabajamos este asunto. Bien, jóvenes. ¿Cuánto me dijeron que vale t? Exacto. Exacto, muy bien. Vale 1. ¿Y cuánto vale delta t? 2. Entonces, donde vean t, pongo bien 1. Y donde vean delta t, coloquen 2. ¿Y eso es igual a? 5 metros por segundo. Verificar. Funciona muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Ok? Por supuesto que la ecuación que hemos encontrado funciona también para numeritos. ¿De acuerdo? Solo que la forma de trabajarlo es un poco diferente. Esto ayuda a entender, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo está asociado al punto 1? ¿Qué tiempo asociado al punto 2? ¿Y cuánto vale delta t? ¿Qué significa delta t? La diferencia temporal entre los dos puntos. ¿De acuerdo? Si son numeritos, haga la diferencia. Si es literal, van a notar que simplemente trabaja con delta t porque eso es la diferencia temporal entre el punto 1 y el punto 2. Súper, jóvenes. Muy bien. Excelente. Si tienen alguna consulta, aclaramos. Si no, pasamos por otro ejercicio. Pasamos entonces. Muy bien, entonces ahora esa es la solución, ¿de acuerdo? Que si quieren pueden chequear, ¿de acuerdo? Estamos analizando el punto 1, luego el punto 2, calculamos luego delta S, que es esto, luego calculamos el cociente, como pueden observar, y el resultado, por supuesto, es el mismo que hemos encontrado con nosotros en la pizarra. Luego verificamos la solución del ejemplo 1, ese es el ejemplo 1. ¿De acuerdo? Entonces hemos calculado la rapidez media para t igual a 0 y para delta t igual a 1. Y sale 2. ¿Ok? Y algunos comentarios que hemos visto nosotros en la pizarra con más detalle. Y esta es la solución del ejercicio número 1. En este caso estamos calculando la rapidez media para t igual a 1 y delta t igual a 2. El resultado es 5. ¿Ok? Aquí aclaro cómo se calcula delta t. Lo que hemos visto también en la pizarra, así que no tengan pena de ese asunto. Pero aquí con más detalle, mejor escrito, pero digamos más rápido, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un tercer ejercicio, ¿ya? Veamos la hora, antes que se nos vaya el tiempo, tenemos tiempo. Vamos a recordar esta ecuación. Digamos, dice, supongamos que tenemos la función s, que depende del tiempo, dada por esta ecuación, t al cubo más t. ¿Ok? Un poquito más complicado, pero no es nada tanto. Pide calcular la rapidez media entre t y t más delta t. Ok, una ecuación pide, ¿no? Súper. Ok.
¿Hacemos esto? Sí, ¿no? Okay. Bien, entonces vamos a mover la pizarra. Ok, disculpe. Vamos a mover la pizarra para hacerlo por acá. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio. ¿Qué número es? 3. Ejercicio 3. Entonces, en este caso, supongamos que tenemos la función S. Un poquito, ¿no? Que depende de t. Igual a que t cubo más t. T al cubo más t. ¿Okay? Con esto, ¿qué cosa pide? Pide calcular. Calcular la rapidez media entre t y t más delta t. Ok, es lo que pide. Bien, no es tan complicado, el procedimiento es exactamente el mismo, pero hagamos una vez más, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que analizar el punto 1, asociado a él el instante de tiempo t. ¿Tenemos su valor? No, lo dejamos así. Saltamos al cálculo de S en el instante de tiempo t. ¿Qué significa esto? Entonces en lugar de t coloquemos t. Aquí t y aquí t. Por lo tanto queda la misma ecuación, ¿no? T cuadrado más t. Super. Luego analizamos el punto 2. Asociado a él el instante de tiempo t más delta t. Esto es parte del procedimiento. No tenemos su valor, por lo tanto calculamos el S en el instante de tiempo t más delta t. ¿Cuánto vale? Es esto de acá, en literal, y lo reemplazamos. ¿Qué significa esta ecuación? En lugar de t colocamos t más delta t, aquí y aquí. Entonces tenemos este binomio elevado al cubo, el argumento es t más delta t, más, colocamos en lugar de t más delta t. ¿Está ahí? ¿De acuerdo? Bien, súper. Y hay que hacer el desarrollo acá, ¿de acuerdo? Como eso está un poquito más largo, no, ni tanto, ¿no? Va a alcanzar. Bien, trabajemos entonces con el desarrollo de ese binomio. ¿Recuerdan cómo es este binomio al cubo? El primer término elevado al cubo. Más, ¿qué venía? ¿Recuerdan? 3 por t, ya por, exacto, está bueno, por delta t, más t por delta t elevado al cuadrado. Perfecto, como está al cuadrado necesitamos un paréntesis. Perfecto. Y más T más delta t. No, falta un término más. Delta t elevado. Exacto, exacto. Delta t al cubo. Muy bien, eso es correcto. Delta t al cubo. Y lo último que estaba diciendo su compañero, t más delta t. ¿Cierto, no, jóvenes? Delta t. Bien, ese es el desarrollo de este binomio al cubo, ¿no? El primero al cubo más el triple del primero por el segundo, pero el primero al cuadrado. Pero ya esas cositas ya saben ustedes del colegio, ¿no? Y las cosas. Muy bien. Excelente, lo he hecho muy bien. Ok, teniendo esto, ¿qué se calcula? La diferencia. Y esa diferencia se llama delta S. Perfecto. Delta S. Es eso. ¿Qué es eso? S en instante de tiempo t más delta t menos S en instante de tiempo t. ¿Qué significa este asunto? Este asunto se calcula haciendo la diferencia entre esto menos esto. Entonces, cuando hagamos esa diferencia, entonces este va a cambiar de signo. Este va a ser t cubo, pero este va a ser menos t cubo. Entonces se cancela. Este va a ser simplemente t, y este va a ser menos t. Entonces se cancela. Entonces sobrevive solamente esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá, y finalmente esta parte de acá. Entonces copio. Ok, como es un poco más largo, entonces vamos a copiarnos y vamos a eliminar lo que hemos eliminado. ¿Ya? Veamos. Y pegamos. ¿Qué se elimina? El primero. Ok, eliminamos el primero. Super. ¿Qué más se elimina? El penúltimo. Okay, entonces eliminamos el penúltimo. Y chao. Y ese es delta S. Perfecto. Luego hacemos el cociente. Delta S partido de delta T. Y eso es la rapidez media. Entonces la rapidez media es igual. Es un cociente. Abajo está delta T.
¿no? Delta t. ¿Qué tiene que estar abajo? Delta t. ¿Qué es delta t? La diferencia temporal entre el punto 1 y el punto 2. Si hacemos la diferencia entre t más delta t menos t, eso es delta t, pues, ¿no? Ahí bien. Y acá viene delta s. Perfecto. Y ahora hacemos este cambio. 1 entre delta t. Perfecto. Aquí arriba, ¿qué reemplazamos? Reemplazamos todo ese cálculo anterior, todo ese asunto. Lo pegamos acá. Super. Genial. Muy bien, entonces ahora lo trabajamos. ¿De acuerdo? Ahora esto es álgebra nada más. Ponemos el operador igual. Y abajo simplemente lo dejamos como delta t. Delta. Arriba factorizamos un delta t. Ese es los pasos típicos, ¿no? Factorizamos un delta t. Entonces, del primer término, si factorizamos delta t, queda simplemente 3t cuadrado. Ok, 3t más. Del segundo queda 3t por delta t. 3t por delta t. Delta t. Más. Del tercero, ¿cuánto queda? Delta t al cuadrado. Ahí necesitamos paréntesis, ¿no? Claro. Y aquí queda delta t. Fantástico. Súper. ¿Y qué más? De este. Y del último. ¿Del último cuánto queda? Exacto, 1. Bien, lo que toca ahora es simplificar. Entonces simplificamos este asunto con este asunto y queda solamente lo que está entre paréntesis, ¿no? Entonces vamos a copiarnos, ya que está bien escrito. ¿Sí? Y con eso ya tenemos el resultado. Entonces la rapidez media es igual a todo ese asunto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? A ver, les muestro toda la pizarra por si algo no está claro. Ingeniero, Dígame. ¿por qué se simplifica t al cubo con t? T al cubo con T. Punto 2. Ah, ok. No. A ver, otra vez vamos a utilizar marcadores un poco más intensos, ¿ya? Ahí está. Fíjate bien. Hemos simplificado esta con esta. Ya viene la rayita. Esta con esta. Luego hemos simplificado esta con esta cuando hemos calculado delta S. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. No. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Muy bien. Eso, jóvenes. Entonces, si quieren, nos podemos inventar aquí un ejercicio adicional. ¿De acuerdo? A ver, inventamos. A ver qué cosa podemos inventarnos. Supongamos ya un ejercicio. Vamos a llamar X, ¿ya? O asterisco. ¿Ok? ¿Qué dice este ejercicio asterisco? Dice calcular la rapidez media entre t igual a 2 segundos y t igual a 5 segundos. ¿Ok? Suponiendo que la ecuación es la misma, ¿ya? Sí, ¿de acuerdo? S, que depende de t, es igual a t al cubo más t. Perfecto. Es decir, es la misma ecuación que esta. Fíjense bien, es la misma ecuación que esta. De esta ecuación ya hemos calculado la rapidez media, pero en general. ¿Qué significa? Para este ejercicio asterisco, ¿se puede utilizar esta solución o no? Claro, se puede utilizar. Perfecto. Si se puede utilizar, vamos a utilizarlo, pero me tienen que ayudar ustedes para ver si han captado o no. Bien. Entonces, en este caso, la rapidez media, en esta ecuación, ¿de qué variables depende? Díganme ustedes. Depende de 3. Depende de t y depende de
delta t. Muy bien, jóvenes. Súper, lo han hecho muy bien. Súper, súper. Depende de esto. Ahora reemplazamos. Una más vamos a utilizar para que esté clarito el asunto. Por si alguien no entiende. Con estos datos, jóvenes, con estos datos de acá. Y con este de acá. Reemplacemos. ¿Cuánto vale t? ¿Cuánto vale delta t? 2. ¿Cuánto vale delta t? 3. Perfecto. Aquí va 2. Aquí va 2. Y aquí va 3. Y aquí finalmente va. Muy bien. 3. ¿Cuánto vale? Todo eso. Diviértanse un poquito a ver con sus calculadoras. $40. 32 metros sobre segundo. A ver, otra vez. Me están diciendo 40 y 32. A ver, verifiquen otra vez. 40 metros por segundo. Ok. Creo que está 40 metros por segundo. Súper. Lo han hecho muy bien. Han captado la idea. Está bueno. Bueno. Muy bien. Bien, entonces, a ver qué tenemos ahora. Ok, tenemos ahora aquí ver el triángulo de Pascal, ¿ya? Van a notar ustedes que vamos a trabajar no solamente con funciones de grado 2 o de grado 3, puedes trabajar con de grado 4, grado 5, etc. Cuando son de grados superiores, entonces a veces el binomio se vuelve un poco más complejo y hay que tratar de recordar cómo se calcula ese asunto. Entonces una forma de calcular es con el binomio de Newton, ¿ya? Este es el binomio de Newton, ¿ya? Para el caso del exponente entero, ¿ya? Cuando no es entero, también funciona, pero tiene otra forma el binomio de Newton, ¿ya? Luego se va a explicar en las siguientes clases. Pero vamos a empezar con el binomio de Newton cuando el exponente es entero. Bien, ¿cuál es el binomio de Newton? Entonces tenemos dos términos, que se llama binomio, tiene dos términos acá, elevado al exponente n, y este binomio tiene esta forma de acá, ¿de acuerdo? C1, C2, C3 son coeficientes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se determina? También Newton les ha dicho cómo se determina, pero eso es muy sencillo. Pero vamos a dejarlo simplemente como coeficientes. C1, C2, C3 son coeficientes. ¿De acuerdo? Son coeficientes. Ok, lo importante acá de ese binomio es que el primer término, que es en este caso A, es igual a A, pero elevado al valor de este exponente. ¿De acuerdo? Entonces A a la n. Luego en el segundo término aparece este A, pero el exponente le tenemos que quitar menos 1. ¿Okay? Luego en el tercer término vuelve a aparecer, pero el exponente hay que quitarle menos 2. Luego aparece otra vez y el exponente es menos 3, n menos 3. Cada vez hay que restarle. Aquí lo dejamos intacto, aquí le quitamos 1, aquí le quitamos 2, le quitamos 3, etc. Hasta que desaparezca. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando le quitemos n menos n. N menos n, ¿cuánto es? 0. ¿De acuerdo? Entonces este 0 va a hacer que A se convierta en la siguiente cantidad. A elevado a 0. ¿Cuánto vale A elevado a 0, jóvenes? ¿Recuerdan esto? 1. Exacto, 1. ¿Ok? Y es justo acá. Aquí no ven el A, pero el A aquí es A a la 0. A a la 0 es 1. 1 por B a la n es B a la n. Por eso no se pone acá. Es decir, hasta que desaparezca. ¿Cuándo desaparece? Cuando le quitamos n a n. N menos n, eso es 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces A empieza a aparecer, el primer término empieza a aparecer al máximo valor del exponente. Luego le restamos 1, le restamos 2, hasta que al final desaparece. Eso es. Ok, ¿qué pasa con el segundo término? ¿Qué pasa con B? Aquí, al principio aparece. ¿De acuerdo? Pero es invisible. ¿Qué significa? Este B está elevado a la 0. B a la 0 también es 1. Y aquí está, solo que está invisible. ¿De acuerdo? Aquí le hemos dicho que desaparecer, pues por eso digo invisible. Okay, aquí está con B a la 0. Aquí está como B a la 1. Aquí está como B a la 2,
a la 3, a la 4 y el último es b a la n. Entonces a disminuye, el exponente de a disminuye y el exponente de b empieza a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces a disminuye así y b empieza a aumentar. Así es la idea. Bien, dicho esto, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma se calcula el binomio de Newton. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esos coeficientes C1, C2, C3? Vamos a utilizar a través del triángulo de Pascal. ¿De acuerdo? De todas maneras, si se domina el binomio de Newton, los coeficientes C1, C2, C3 también se puede determinar fácilmente. ¿De acuerdo? Pero ayuda muchísimo este triángulo de Pascal, por lo menos de forma visual, se puede calcular fácilmente. ¿De acuerdo? Y aquí ese triángulo que pueden ver con esos numeritos es el triángulo de Pascal. ¿Ok? Se empieza con una base. Y la base es ese triángulo compuesto por 3 unos. Esa es la base. ¿Qué significa? Vamos a ver ese asunto, ¿ya? Pero esa es la base. Bien, entonces, este primer numerito de acá le corresponde para n igual a 0. Ese es el numerito de acá. ¿Qué es este número? Estos coeficientes, C1, C2, C3, C4. ¿Qué pasa si solamente aparece un coeficiente, es decir, un solo numerito? Entonces significa que solamente hay C1. No hay C2, no hay C3. Es decir, todos los demás son ceros. Ok. Entonces, ¿esto es C1? Sí, esto es C1. Ok. ¿De dónde sale ese asunto? Fácil. Vamos a hacer un ejercicio con n igual a 0. Veamos acá. Vamos a hacer un garabatito. A más b elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Exacto, 1. Eso es. Este 1 es ese. Ok, súper. Ahora vamos a trabajar con n igual a 1. N igual a 1 significa lo siguiente. Sería a más b elevado a la ¿cuánto? A la 1. ¿Esto qué es igual? Es a más b. Simplemente se eliminan los paréntesis. ¿De acuerdo? A más b. Pero el resultado es 1, 1. ¿Qué significa estos unos? Son esos coeficientes. Es este C1 y este C2. C1 vale 1 y C2 vale 1. Ah, entonces lo que hay que determinar es esto. Sí. Eso es. Este 1 es este de acá que se sobreentiende. Y este segundo 1 es este de acá que se sobreentiende también. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Entonces hemos probado con n igual a 0 y n igual a 1. Trivial, ¿no? Ok. Ese es muy sencillito. Ahora vamos a trabajar, vamos a poner la pizarrita. Y ahora vamos a trabajar con otro. Con n igual a 2. Con n igual a 2. Bien. ¿Qué significa ese asunto? Significa a más b elevado a la 2, es decir, al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Eso de memoria no se han hecho hacer, ¿de acuerdo? Y les digo lo siguiente. Eso es a al cuadrado más 2 por a por b y más b elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cierto, no? Ok, pero el resultado debería ser 1, 2, 1. ¿Qué representa este 1? Este coeficiente, C1. ¿Qué representa este 2? C2. ¿Qué representa este segundo 1? C3. ¿Cuáles son en el resultado? Este 1 que no se nota muy bien. Este de acá es. Este 2 de acá, ese sí se ve clarito, es este segundo. Y este 1 acá, que se sobreentiende, que voy a colocarlo acá para que sea clarito, es este de acá. Entonces el triángulo de Pascal nos da el coeficiente, de acuerdo, de estos términos de acá. ¿Ok? ¿Captan? ¿Se entiende? Súper. Está muy bien. Excelente. A ver, ahora probemos con 3. ¿Ok? Y ya sabemos cómo va este asunto, pero les voy a explicar un truquito, ¿ya? Los coeficientes son 1, 3, 3, 1. Perfecto. Vamos a armar ese asunto. Vamos a hacerlo acá, ¿ya? Ok, aquí. Entonces tenemos A más B al cubo. ¿Cómo se arma? Se coloca este 1. Ok. Más. Voy a separar un poquito, ¿ya? Más. Luego ese 3. Ok. Más 3.
Luego, otro 3. Ok. Más 3. Y finalmente un 1. Ok. Más 1. Ok. Ahora lo que falta son estos términos de acá, ¿no? El primero, luego el segundo, etc. Aquí aparece el primero, que sería A, al valor más grande del exponente. Acá al ladito aparece B, pero al más pequeño, 0. B a la 0 vale 1. Ok, lo dejamos así. Aquí aparece también otra vez A, pero le restamos 1, sería B al cuadrado. Aquí aparece también A, sí, aparece A, pero le restamos otro 1, sería A a la 1, que eso se sobreentiende, ¿no? Si quiero lo ponemos A a la 1. Y aquí desaparece. ¿Por qué? Porque es A a la 0. A a la 0 es 1. De esa forma es. Ahora con B. Aquí B está, pero está desaparecido, está invisible, como es B a la 0. Aquí es B a la 1. Ah, entonces aquí es visible. Aquí es B a la 2. Y aquí es B a la 3. Esa es la forma de utilizar el binomio de Newton con el triángulo de Pascal. ¿Captan? El primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Recuerdan? Esa era la reglita que nos han enseñado en la escuelita, ¿no? ¿Captan, jóvenes? ¿Está claro? Sí. Perfecto, muy bien. Ese es. Ahora vamos a ver el último, ¿ya? Con n igual a 4. N igual a 4, los coeficientes son 1, 4, 6, 4, 1. Por ejemplo, acá ya está escrito acá. Vamos a aprovechar que está escrito. Tenemos A más Y. No siempre funciona con A y B. Puede trabajar con X y Y o cualquier otra cosa. Pues no pasa nada. Eso se aplica a todo. ¿Ok? Entonces, X más Y a la 4. Aquí es igual. Primero copié los coeficientes. 1, 4, 6, 4, 1. Ok. Ahora el primer término, que en este caso es X, a la máxima, al máximo valor del exponente, a la 4. Luego le restamos 1, X al cubo. Luego X al cuadrado. Luego solamente X. Y finalmente X a la 0. X a la 0 es 1. Estos jóvenes. ¿Dónde está? ¿Quién está molestando? Bueno, ya. Cosas de las clases virtuales, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, X y X a la 0, que no se ve. ¿Qué pasa con el Y? Y a la 0, que es 1. Y a la 1. Y a la 2. Y a la 3. Y a la cuarta. Esa es la forma. Ok, si ustedes tienen esos numeritos, esos triangulitos, ¿pueden armar esta ecuación o no? Por supuesto que sí, ¿no? Es muy sencillito. Ok, pero la pregunta es, ¿cómo se arma ese triángulo de Pascal? Ok, ahora vamos a aprender a cómo se arma. Se arma a partir de una base, y la base es esta. Este triángulo formado por unos. B. ¿Cómo se utiliza? Ahora les explico. Vamos a armar este de acá, de esta base. ¿Cómo se hace? Así. Ok. Los extremos del triángulo de Pascal siempre son 1, por definición. Entonces, este extremo tiene que ser 1. Perfecto, lo ponemos 1. Y ese extremo también lo ponemos 1. Los términos intermedios se calculan. ¿Cómo se calcula? Sumando los términos que están inmediatamente arriba de ese valor que quiere calcular. Esos dos jóvenes. Vamos a poner con otra simbología. Los extremos son unos, eso es por definición. Pero este valor de acá, este intermedio, se calcula en función de los dos que están inmediatamente encima de él. En función de estos dos. Se suman esos dos. 1 más 1, esos dos. Y de ahí sale. Perfecto. La siguiente fila, ¿cómo se hace? Los extremos, por definición, es 1. Siempre. ¿Y cómo se calcula este valor intermedio? Ese valor intermedio se obtiene sumando los dos términos que están inmediatamente encima. 1 más 2 vale 3. Y ese 3. 2 más 1 vale 3. Súper. La siguiente fila. Los extremos, por definición, siempre es 1. 1 y 1. ¿Cómo se calcula este 4? ¿O cómo se ha calculado? Sumando este 1 más este 3. 4. Y este de acá, ¿cómo se ha calculado? Sumando los dos números que están arriba de él. 3 más 3, 6. Súper. ¿Y este cómo se ha calculado? Sumando este 3 más este 1, 4. Súper. Entonces tienen la idea de cómo se calcula ese asunto. Súper. Entonces calculemos una fila más.
¿Qué significa? ¿Para n igual a cuánto? ¿Para n igual a? ¿Jóvenes? Exacto, para n igual a 5. Para n igual a 5. ¿Cómo se calculan los extremos? Los extremos, por definición, son unos. Este de acá y este de acá, por definición, son unos. Ahora, ese término intermedio de acá, ¿cómo se calcula? Sumando estos dos. 1 más 4, ¿cuánto es? 5. 4 más 6. 6 más 4. 4 más 1. Súper. Ya saben. Una más nos vamos a animar, ya que están con energías, aparentemente. Para n igual a 6. Para n igual a 6. ¿Cuánto vale este extremo? 1. Aquí, ¿cuánto vale? 6. Aquí, ¿cuánto vale? 15. Aquí, ¿cuánto vale? Aquí, ¿cuánto vale? Aquí, ¿cuánto vale? Y el último, si se equivocan, les repruebo. ¿Cuánto vale el último? Muy bien. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces ya saben cuál es la forma de generar, ¿de acuerdo? Pero la base es esta. Inclusive pueden hacer un pequeño algoritmo para poder hacer este asunto, ¿no? Es trivial. Triángulo de Pascal. Muy bien. Eso, jóvenes. Ok, entonces, para la siguiente clase lo que van a hacer es resolver este ejercicio, ¿ya? No es para entregar, ¿de acuerdo? Es solamente para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Si no practican, entonces no van a entender lo que vamos a hacer después. Entonces tienen que practicar. Son muchos estudiantes para que yo pueda revisar, entonces por eso no estoy revisando. Si no, pondría como control. Pero el problema es la limitación de tiempo que tengo, ¿ya? El ejercicio número 4. Supongamos que tenemos S igual a T a la quinta más 2 veces T. Vea bien qué es la quinta. No tenemos acá, pero ya saben cómo se arma. Bien. Con esto pido calcular la rapidez media entre T igual a 0 y T igual a 1, con numeritos, ya saben cómo se hace este asunto. El inciso B con otros numeritos, T igual a 1 y T igual a 3. El inciso C con letritas, entre T y T más delta T. Pero además tienen que verificar los incisos anteriores, es decir, verificar el inciso A y también verificar el inciso B. ¿Ok? A ver si coincide. ¿Ok? Tienen que coincidir, si no, algo está mal, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces esos son el ejercicio que tienen que resolver. Ok. Ah, ya, este es. Ah, ya, tienen dos ejercicios, ¿ya? Está olvidando. El ejercicio 4 y el 5. El 4 es trivial, ¿de acuerdo? A ver, saquen una capturita para que no tengan penas. Ok, por si tienen problemas con sus apuntes. Saquen una captura, guárdenlo por ahí y si quieren pueden compartirlo también por Telegram, no hay problema. Ese es el ejercicio número 4 que tienen que hacer, pero no es para entregar. Es para practicar. Y ese es el ejercicio número 5. ¿Ok? Para que puedan practicar. ¿Ok? Y no se olviden lo que estamos haciendo. Eso es, jóvenes. Muy bien. Y con eso hemos terminado la clase. Ya voy a dejar de grabar. Gracias por su atención. Entonces nos vemos el viernes. Chao.